Con ustedes, nuestro queridísimo pastor Rubén Peña. Tras séptima noche, en nuestro séptimo fundamento, tenemos a este invitado de lujo desde Querétaro, México, pastor de la iglesia Cornerstone en Querétaro, nuestro amigo, nuestro pastor también. Y eh, este fundamento es nada más ni nada menos una vida de servicio. Pastor, Gracias, un gusto y una alegría. ¿Cómo estás tú, pastor? Es un gozo realmente poder hacer este video contigo, pasar este tiempo, disfrutarlo. Nos encanta el tema, nos encanta la palabra y hablarlo con un gran pastor para la ciudad de Cartagena, en Colombia, Pastor Joel, es un privilegio. Te amamos mucho, te queremos a ti, igual. a la pastora, a la familia, a la iglesia, a las iglesias. Es una bendición y esperamos pronto estar platicando de frente, en presente, tú y yo. Pero mientras tanto, gracias por invitarme. Es un privilegio estar contigo. El privilegio es nuestro y bueno, me preguntó que cómo estaba, cómo me sentí. Bueno, estoy hoy en el aniversario 20 de matrimonio. ¡Guau! ¡Guau! Hay que hacerle un monumento a la esposa. Amén. Sí, claro, claro, a ella totalmente. Amén, amén. Sí, sí, y entonces decía, bueno, pero en nuestra vida y nuestro deseo ha sido este y quisimos estar aquí en esta transmisión precisamente porque estamos al servicio del Señor. Y con este tema, mucho más. Una vida de servir. Sí, sí, el servicio es algo especial. Todos fuimos llamados al servicio, todos debemos de servir, pero a veces no todos servimos. Todos fuimos llamados a servir, pero no todos fuimos hechos para servir. Hay que tener corazón y hay que tener alma para eso, pero platicaremos de eso. Sí, hace un tiempo yo le compartí a alguien y le decía, hay una diferencia entre tener actos de servicio y un corazón de servicio. Correcto. Sí, definitivamente. El corazón habla de el ser servidor, de servir de corazón. Actos habla solo de los hechos. Los hechos pueden tener grandeza, pueden tener detalle, pueden ser de calidad, pueden ser detalles, pero el que tiene grandeza en el corazón es la persona que sabe servir. Wow. Sí, y bueno, usted tiene algo para nosotros de que Dios le dio en específico esta noche, así que Sí, adelante. lo platicaré, espero ser breve, pero también sencillo para todos los que están con nosotros y al mismo tiempo poder tocar el corazón de las personas. Quiero mencionar un pasaje de la Escritura para empezar, algo que es muy conocido entre todos los pastores, los líderes, y lo repetimos mucho a la congregación. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, el verso 24, 25 y 26, que habla del servicio, que es conocido por todos. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El mayor sea como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros, son palabras de Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así es que pensando un poquito en esto y meditándolo, am, hay dos frases que juntamos cristianamente y decimos: el mayor es el que más sirve. En los diferentes evangelios este pasaje tiene expresiones diferentes, pero nosotros lo resumimos en la comunidad cristiana evangélica. Lo resumimos como: si quieres ser el mayor, tienes que ser el que sirve. El mayor entre vosotros como el que más sirve. De ahí sale. Y es curioso porque antes de hablar del servicio, en este pasaje Jesús lo liga
a mayor. Ellos estaban discutiendo entre sí quién de ellos sería mayor, y eso descubre la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre busca posición, la naturaleza humana siempre busca nombramiento, busca grandeza, busca ser el mayor. Pero Jesús lo ligó al servicio. Dijo, el mayor sea el que más sirve, el mayor como el que sirve. Así es que platiquemos un poquito de la expresión mayor y liguémoslo a 2 o 3 palabras para formar un concepto. A mayor puede referirse a posición más alta, mayor puede referirse a la autoridad más alta, mayor puede también referirse a tamaño, el más grande, y grande también puede referirse a grandeza. Mayor, tamaño, grande, grandeza, posición. Todo ese concepto debe de ser entendido por nosotros desde una perspectiva muy, muy bíblica. El mayor, el más grande o el que tiene grandeza. Y cuando entramos a ese concepto para luego hablar de servicio, automáticamente el Espíritu de Dios nos toca en el corazón para poder darnos el ejemplo de mayor, grande o grandeza con la vida de Dios, el ser de Dios. El salmista escribirá en el Salmo 145 acerca de la grandeza de Dios, 2 expresiones muy sencillas, si ustedes me permiten mencionarlo muy, muy rápidamente. Salmo 145, el verso 3 dice, grande es Jehová. La primera expresión habla de tamaño. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y luego añade, y su grandeza es inescrutable. Primero dice que grande es y luego habla de grandeza inescrutable, como si uno fuera tamaño y otro fuera algo diferente. Verso 4, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y el 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré su grandeza. Grande y grandeza, hablando de Dios. Cuando el salmista habla de Dios es grande, está tratando de poder encontrarle una dimensión de tamaño. Por ejemplo, el poder ilimitado de Dios, el todopoderoso Dios, omnipotente Dios. Trata de encontrarle la medida, habla de grande. Dios es grande, su poder es ilimitado. Su poder es ilimitado. No tiene límite, no tiene fin. Dios es Dios todopoderoso. Así es que cuando queremos nosotros hombres hablar de tamaño, automáticamente requerimos una medida, requerimos un parámetro, requerimos una escala, requerimos algo que nos permita medir, pero nuestro Dios es sin medida, ilimitadamente poderoso, lo cual se convierte para nosotros en un reto porque cuando Dios se manifiesta, Él sabe nuestra limitación y sabe que nosotros requerimos un parámetro para poder medir. Utiliza expresiones como los montes o los mares o el polvo de la tierra, haciendo que la creación esté en la palma de su mano y trata de poner referencias para que el hombre pueda comprender la grandeza o lo grande que es Dios. Pero aún así no alcanzamos a comprender lo que es todo el poder de Dios. Eso es lo grande que es Dios. Pero cuando brinca a la expresión de la palabra grandeza, las pequeñas 2 letras que le añade en español le dan un significado completamente diferente. Porque grandeza es la cualidad de la persona. Grande es el tamaño de la persona, pero grandeza es la calidad o cualidad de la persona. Así es que nuestro Dios es grande porque es ilimitado, pero nuestro Dios posee en su ser grandeza. Y yo tengo que entender qué es eso.
porque la grandeza de Dios es producto de su manifestación. La grandeza de Dios es una cualidad. ¿En qué estriba la grandeza de Dios? La cualidad. El poder de Dios habla de su tamaño. Dios es grande. Pero la grandeza habla de la intencionalidad de su poder. ¿Para qué usa Dios su poder? Y en toda la intencionalidad de Dios está que su poder levante mi vida, o ayude mi vida, o restaure mi vida, o renueve mi vida, o le dé a mi vida calidad. Todo el tamaño de Dios, su poder, se muestra en su grandeza cuando su grande poder solo lo pone intencionalmente para beneficio mío. El gran Dios para el limitado Rubén. El enorme Dios para el pequeño, temporal y limitado hombre. Pero se ha enfocado tanto en el hombre que el hombre expresa que lo grande de Dios se convierte en grandeza. La grandeza de una persona está en usar las capacidades, los dones o los talentos a favor de alguien más. Cuando eso se manifiesta en Dios y se experimenta en la vida de la persona empieza a mostrar grandeza. La grandeza del hombre está en reconocer que los dones, talentos, habilidades y capacidades que tiene fueron otorgados por Dios, que es grande. Los depositó en nosotros. Yo podría utilizar el poder para 1000 cosas, pero dice Dios, una de esas cosas es que tengo tanto poder y capacidad que no te necesito. Dios no me necesita. En esto comienza a mostrar grandeza, en que yo no soy para Él necesario, pero aún así me incluye, me abre un espacio, me toma en cuenta, conoce mi nombre y me da una misión, un propósito, un destino, y Él no me necesita. ¿Por qué Dios demuestra grandeza? Porque en su infinito tamaño me toma en cuenta. Y yo cantaré y publicaré su grandeza. La grandeza de Dios, el salmista lo ha manifestado en todas las obras, en sus maravillas o en sus milagros. La grandeza se manifiesta en las obras. Lo grande se manifiesta en lo que es. La grandeza del ser o la grandeza de la excelencia del hacer. Dios no me necesita, pero me incluye y me toma en cuenta. El asunto vuela a mi cabeza. El asunto hace volcar mi corazón. Por eso Dios es grande. Por eso su grandeza es inescrutable, porque no sé cómo se le ocurre usar, tomar en cuenta, esperar para mi persona, completar o ser útil en su plan, en su voluntad. Ese asunto no termino de entenderlo. Me miro a mí mismo tan limitado, tan temporal, tan escaso. Y luego me miro cometer los errores y me miro cometer las equivocaciones y digo, Dios, ¿cómo fuiste a fijarte en mí? Y Él dice, en esto muestro mi grandeza, en que yo no te necesitaba y por tus errores y por tus equivocaciones te hubiera destruido o simplemente te hubiera desechado. Pero yo soy Dios grande que muestro grandeza y en mi grandeza te voy a incluir. Resulta extremadamente impresionante para mi mente tratar de entenderlo. Por eso el salmista usó la palabra es inescrutable. Por más que quiero investigar, entender, armar, poner en piezas, no puedo. Porque luego Dios sigue mostrando grandeza. No solo hizo a un lado mis imperfecciones y mi temporalidad y mis limitaciones para tomarme en cuenta, eso ya es grandeza, sino aparte de eso tomó su poder y su poder
envuelto en su voluntad y su voluntad dirigida por su amor, me capacitó. Eso me vuela la cabeza. Si yo sé que yo te escogí, pero que tú no puedes, no te preocupes, yo voy a hacer que puedas. Sí, yo te escogí, yo sé que eres limitado, pero yo voy a hacer que tú trasciendas en tu tiempo y espacio para que veas lo limitado que es Dios, que puede hacer crecerte a ti y romper tus límites. De repente Dios no solo me incluye, sino me capacita, me habilita, me dota, me forma, me levanta, me conforma para ser mucho más grande de lo que yo pensaba que yo era. Así es que no, no puedo ver el futuro, no puedo conocer lo que va a pasar mañana, pero el Dios omnisciente, que lo sabe todo, ayer, hoy y mañana, de repente derrama una gota de su omnisciencia sobre mi cabeza y me da la posibilidad de profetizar o expresar o declarar lo que vendrá mañana, aunque yo no he visto lo que va a pasar mañana. Pero el Dios que sabe lo que va a pasar mañana pone una palabra en mi boca para declarar lo que mañana va a suceder, una promesa, una palabra profética o algo que Él va a establecer. Y el limitado de repente en una pequeña fracción se vuelve ilimitado, y el que no podía ver de repente puede ver, y el que no podía hablar de repente puede hablar, y el que no sabía de repente sabe. ¿Y cómo es que sabe? Sino porque Dios ha derramado grandeza en la vida de sus hijos. La grandeza es todo esto, es su poder, es su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia derramado en pequeñas personas, en pequeñas porciones sobre la vida de las personas para constituir dones o habilidades o capacidades sobrenaturales de Dios que utilizamos en la vida, y de repente nos damos cuenta que podemos hacer cosas que en nuestra naturaleza no podríamos hacer. Así es que de repente el don de una palabra de ciencia que proviene del conocimiento de Dios es derramada en la mente y en el corazón de una persona, y la persona de repente, por una palabra de sabiduría o una palabra de ciencia, sabe cómo resolver algo o sabe cómo crecer algo o sabe cómo proyectar algo. Y todo el mundo le pregunta cómo es que lo sabes, y él dice: no sé cómo lo sé, solo sé que lo sé porque Dios es grande y derramó una gota de su grandeza, de su omnisciencia sobre mi cabeza limitada y temporal, e hizo que yo pudiera tener la solución aquí, pero la verdad no sé cómo lo sé, porque Dios nos, no tuvo que aprender lo que sabe, Dios lo sabe, pero derramó lo que sabe sobre alguien ignorante que no sabe, pero de repente el ignorante ahora sabe, y eso es grandeza de Dios derramada en la vida de una persona. Amén. Qué bello. Los hijos de Dios tienen grandeza, porque Dios ha manifestado su grandeza en la vida de ellos. Y aquí es donde entramos a la naturaleza humana. Nosotros tendríamos que aprender cómo manejar grandeza. Déjame abrir un paréntesis. En nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, la manera de ser latinoamericana, cuando alguien habla de grandeza, automáticamente nosotros pensamos que se va a ir a convertir en alguien orgulloso. Por eso tenemos esta a veces falsa humildad de: no, yo no soy grande, no, yo no puedo, no, yo no voy a alcanzar, o yo no soy limitado. Y siento a Dios o percibo a Dios removiéndose en su trono diciendo: no me digas que eres pequeño, no me digas que eres chico. Si puse de mi naturaleza, la metí en ti, y mis capacidades las derramé en tu corazón. Ahora sí, el otro extremo es cuando el hombre se siente grande y parece que es el más grande del planeta. Decimos acá en México el dicho de: parece que es la última Coca-Cola del desierto. Y se infla la cabeza y empezamos a decir cosas incoherentes. Es el otro extremo. Pero, pero los hijos de Dios deben de poder aprender a manejar grandeza. Deben de aprender a manejar grandeza. Tengo que ser grande, porque persona que cae en la mano de Dios no puede permanecer pequeño. Persona que cae en la mano de Dios, Dios lo hace grande. Es naturaleza de la grandeza.
Es algo intrínseco de Dios, es algo que ya está en su persona, no lo puede evitar. Dios entra a un lugar y el lugar experimenta eternidad. No porque Dios quiera poner eternidad, sino porque el eterno Dios genera eternidad en el momento en que entra en un lugar o en un tiempo, espacio. Es intrínseco de Él, está en su persona, es automático. La grandeza de Dios manifiesta grandeza y produce grandeza a cualquier persona que cae en su mano. Y yo sé que el pastor Joel ha caído en manos de Dios y Dios lo tomó en sus manos, y si lo tomó en su mano, va a tener grandeza. Toda la grandeza de Dios que va a experimentar el pastor Joel es el incremento paulatino del mover de Dios en su corazón en estas características de grandeza: poder, conocimiento y capacidad de estar, de reunir las cosas. Es la omnipresencia de Dios. No es que Dios esté en todos lados, es que todos los lados están en Dios. Ese es el gran Dios al que adoramos, que demuestra grandeza a la vida de las personas. Grandeza está en el corazón de los hijos. Los hijos deben de aprender a decir: soy grande. Los hijos deben de aprender a decir: Dios me ha hecho grande. Los hijos deben de aprender a decir: la grandeza de Dios no fue por mi capacidad o por mi inteligencia o por mis fuerzas. Es porque el grandioso Dios se derramó en mi corazón. Me abrazó, metió su naturaleza, puso su espíritu en mí. Y si hay grandeza, si alguna persona notara grandeza en mi persona, no fui yo, fue el gran Dios derramado sobre mí. Debemos de aprender a manejar grandeza. Así es que Dios saca un pequeño ejercicio llamado servicio. Mm, Educar la mente y para formar el corazón. Mijo, decimos aquí en México, para que no se te vayan las cabras al monte, para que no me comiences a hacer extravagancias, para que no se te suba el orgullo, voy a hacer que tu grandeza se manifieste en el servicio. El servicio manifiesta grandeza y la grandeza mm, te empujas. ¿Cómo? Es muy sencillo. El Espíritu Santo, por la grandeza del Padre, el Espíritu Santo produce en nosotros dones espirituales de una vida sobrenatural. Pero los dones no funcionan para mí, los dones funcionan para los demás. No puedo tener una palabra profética para mí mismo, pero Dios va a hacer que profetice sobre otros y otros profetizarán sobre mí. No puedo utilizar dones a mi persona, sería un círculo destructivo, pero uso dones para la bendición de la vida de las personas que me rodean. Y esa es la esencia del servicio: poner todas las capacidades que el cielo ha derramado en mi vida para que alguien más tenga un bien. Por eso el Señor Jesús puso esta regla, que a nosotros nos parece retadora, pero es excesivamente fácil de cumplir. Él dijo: cuando alguien venga y te pague con un mal, tú le pagarás con un bien. Y nosotros decimos: es cuestión de carácter, es cuestión de corazón, es cuestión de temperamento. Pero Dios dice: no te preocupes, yo te voy a capacitar, voy a meter grandeza en ti para que pagues todo mal, lo pagues con un bien. Y cuando la gente vea eso, la gente va a decir: nosotros pagamos por mal, pero tú pagas todo mal con un bien. ¿Cómo haces eso? Y tú dirás: porque mi Señor, Dios del cielo, hace exactamente eso. Hijo, Él me querido haber destruido, Él me podía haber desechado, Él me podía haber hecho a un lado y Él podía no haberme tomado en cuenta, pero a pesar de todas las cosas, me tomó en cuenta. Y eso forma la grandeza de Dios, que es derramada en la vida de una persona, y la persona manifiesta grandeza. ¿Cómo manifiesta grandeza? El que quiera ser el mayor, el que quiera ser el más grande, sea el que más sirva. Es el corazón y el espíritu de Dios. Es el corazón y el espíritu de Jesús. Es el corazón y el espíritu del Cristo, del ungido, que dice: nadie toma mi vida, yo de mí Israel. Así. Y cuando la puso
a mi favor, cuando la entregó para mi beneficio, cuando todos mis pecados o males cargados sobre de él, vi su respuesta con un bien y con bendición, entonces yo fui movido en el corazón para decir, Señor, ¿cómo es posible que hagas hecho eso conmigo? Y termino diciendo, grande es Dios y su grandeza es inescrutable. Así es que oigo la Padre decir, ve y haz lo mismo, porque de gracia recibiste, de gracia da. Encuentra a quien servir y la grandeza se manifestará en tu vida. Los discípulos peleaban con Jesús en Lucas por quién será el más grande, quién será el mayor. Y ellos no entendieron de primer golpe que el mayor es el que más sirve. ¿Por qué? Porque el servicio a los demás es lo que desata grandeza en la vida de una persona. Así es que voy a invertir mi vida en servir a los hombres. Voy a invertir en mi vida en servir a los que me rodean. Voy a hacer que ellos sean grandes, que experimenten grandeza. Debo de ser grande y debo de ayudar a otros a ser grandes. Debo de ser grande y debo de ayudar a otros a ser grandes. Se llama servicio. Así es que con estas palabras tiramos por tierra, desarmamos, desechamos, quitamos todos los razonamientos en la mente de las personas que dicen, es muy difícil servir, uy, tienes que disciplinarte para servir, es muy pesado servir, tienes que hacerte de tu corazón y aguantar el servir y tienes que ser abnegado y servir hasta la última gota, aunque te hagas infeliz el resto de tu vida, pero que hayas podido servir. No, señores, mi Señor Jesús entregó su vida. Le dolió hasta el alma, pero luego fue exaltado hasta lo sumo y le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Él no está doliendo sus heridas, él no está lamentando su muerte, él no está diciendo cómo fue posible que me pasaran 3 días en la tumba, él no. Él está gozoso de que el Padre lo glorificara hasta lo sumo, porque si él podía llegar hasta lo sumo y más alto, era solo para abrir el camino por donde nosotros podríamos llegar a experimentar grandeza de Dios en nuestras vidas. Eso es en Lucas. Eso es lo que decía. Ustedes no lo entienden. Ustedes piensan que el mayor es el rey que se enseñorea de un pueblo, pero no será así entre vosotros. Yo no los preparé para eso. Yo no los entrené para eso. Yo no los salvé para eso. Yo los salvé para que el que quiera ser el mayor, el que quiera experimentar grandeza, el que quiera ser grande, sea el que más sirva. Ese es el pilar del servicio. Todos tus dones, capacidades, talentos y habilidades se van a desarrollar a una expresión de grandeza cuando los pones al servicio de alguien más. Termino. Es hermoso y emocionante cuando las personas no te responden como tú esperabas que te respondieran. Pero tu grandeza no depende de cómo las personas te responden. Tu grandeza depende de que Dios ponga su mano sobre tu vida y derrame grandeza. Tu congregación es una congregación con grandeza. Tus líderes son líderes con grandeza. Tus hijos, los hijos de Joel Torres, late la grandeza dentro de ellos. Por fuera vemos jóvenes, a veces medio activos y a veces entre sin saber qué decidir, pero sabemos que hay grandeza dentro de ellos. Les voy a enseñar a servir, dice su padre, porque el servicio va a hacer que la grandeza surja. El Dios nos escogió para cumplir sus planes, nos escogió para cumplir su voluntad. Y eso es algo inescrutable. Me va, me va a capacitar y luego va a dar lo que es Él poniendo grandeza en medio de nosotros. Así es que, si hablamos de servicio, esa es la esencia del servicio. Podríamos hablar de servicio y excelencia,
servicio, excelencia y grandeza. Podríamos hablar de capacidad, de método o de poder encontrar planes y programas. Servicio, podríamos encontrar estrategias, pero la esencia del servicio es este. El servicio está ligado a la grandeza y la grandeza solo se muestra con servicio. El servicio está ligado a la grandeza y la grandeza solo se muestra con servicio. Eso es lo que está en nuestro corazón. Este es el pilar en los 12 días de primicias que puedo compartir de mi corazón. Qué bello, qué preciosura. No me dio tiempo de escribir. Pero vas a poder volverlo a ver en el video. Por favor, yo estoy ya decidí no escribir más nada y esto me lo vuelvo a ver mejor. Qué bello. Yo estoy totalmente convencido de que estamos impactados con esta palabra que Dios nos ha dado a través de usted. Tenemos la bendición de que cuando Comunidad Renuevo tiene estos espacios, no solo está la iglesia, sino hay personas de Montería, Sincelejo, de Barranquilla, de Medellín y de otras personas de otras iglesias. Qué bendición que la iglesia de Cristo sea edificada con esta palabra. A la luz de lo que hemos escuchado de parte del Señor a través de usted, imagínese que haya alguien que diga, es que yo no quiero servir. ¿Qué le diría a usted? Bien, agarraría frases para motivarlo, pero le diría tal vez, Ahí de República Dominicana también, aquí acaban de reportarse. Bogotá. Gracias. Qué bonito. gracias a... yo le diría a esa persona, ¿quieres crecer? Tienes que servir. O si quieres quedarte pequeño, bien, quédate pequeño. La gente te va a rebasar, pero si quieres crecer, tienes que servir, porque la grandeza está ligada al servicio. Pero otra de mis maneras es mostrarle este corazón de Dios. Si tal vez tú piensas que no puedes servir o no quieres servir o te cuesta trabajo servir, bien, mi Dios te sirvió con todo su poder y su gloria. Agarró parte de sí mismo, el verbo, y lo hizo carne para servirte. Y si el Dios al que amas te sirvió, tú sirves al Dios que te ama. Pablo decía, esto es lo que me constriñe en el corazón, esto es lo que me sacude, esto es lo que me mueve. ¿Cómo carambas lo hizo conmigo? Y yo no lo voy con él, lo voy a hacer con él. Y esa persona tiene que despertar al servicio. Pero luego de que despierte al servicio, en cuanto ponga su vida en servicio de los demás, Lucas dice que será el mayor, comenzará a crecer, a tomar posición, a tomar lugar. Y cuando él lo experimente y diga, oh, Dios me promovió, oh, Dios me está usando, oh, Dios está haciendo algo conmigo, automáticamente entra en el círculo virtuoso de servir y crecer, servir, crecer, toda la Amor. Dos cosas sobre lo que está diciendo. Número uno, este es nuestro año en que la palabra de Dios para la iglesia fue crece. Así impresionante que no es posible crecer si no servimos, es correcto. Es correcto. si no servimos. Sí. Y a la luz también de esto precioso que Dios nos está dando a través de usted. Bueno, una persona dice, no, yo no quiero hacerlo. Y obviamente el corazón del servicio a la luz de la grandeza de Dios, de la obra de Dios, de la majestad, la cualidad del Señor y cómo Dios nos ha servido a nosotros, ¿cierto? Pero hay personas que de repente tienen una mala experiencia en el servicio. Ha ocurrido. eh, y a veces esos corazones lastimados, dolidos, cuesta levantarlos. ¿Qué podríamos decir en esta noche? Am, esto que decíamos de el bien y el mal, como todo mal es cubierto por un bien. Cuando cuando nuestra mente, el mal o lo malo nos afecta más que el o lo bueno
nos afecta, automáticamente entramos en ese ciclo. Me pasó y por una mala experiencia no quiero servir. No defines tu vida por una mala experiencia. Define por todas las buenas experiencias que Jehová Dios te ha dado y te ha hecho vivir. Eso es lo que le podríamos decir. El hombre fue creado para mostrar su máxima capacidad en lo bueno. Mira, cuando Dios creó al hombre en el Génesis, le dijo muchas veces, mira, estos árboles son buenos. Y vio Dios que la creación era buena. Y rodeó Dios al hombre de cosas buenas. Y le dijo, de todos estos árboles podrás comer, son buenos. Solo una vez le dijo, este árbol no. Una cosa no, a 1000 cosas sí. Porque el hombre se desarrolla mejor en el ambiente de lo bueno. Es una naturaleza. Cuando lo bueno, la bendición o la grandeza está alrededor, automáticamente comienza a florecer. Por eso los padres que hacen un ambiente de lo bueno o de lo grande, cuando los pastores en iglesias con atmósferas de lo bueno y de lo grande, cuando prefieren resaltar lo bueno 10 veces y señalar el error una vez, pero 1000 veces marcan lo que es bueno. Ese ambiente saca la grandeza de las personas, hace que aflore, porque Dios puso grandeza en nosotros. Bello, bello, excelente. Yo no quisiera cortar este live y no seguir escuchando sabiduría de usted. Sí, allí. Pero muy, me trae a la memoria un poco de mi historia personal. Eh, yo siempre estuve donde otros no querían estar. Y me quebranto un poco eso porque eso desató mucho de lo que la gente tal vez hoy ve y señala. Cuando otros se fueron, yo me quedé. Cuando otros no quisieron tocar o ministrar, yo me quedé y aprendí a hacer cosas porque yo creo que eso fue lo que Dios nos llamó. Em, Algo así como siempre escoger lo que otro no quería. Y bendito Dios, me he quebrantado de corazón porque mientras usted hablaba es como si Dios me pasara por mi mente un poco mi propia historia. Am, Sí, tú dijiste al principio, es diferente hacer actos de servicio que tener un corazón de servicio. Los privilegios, los disfrutes son enormes, enormes. Yo sé que te ha pasado. Te subes a predicar diciendo, Señor, quiero servir a la congregación. Te subes a predicar diciendo, Señor, por favor, toca el corazón de las personas. Y cuando lo haces con un corazón de servicio, predicar, en medio de la prédica, entre verso y verso, entre nota y nota de tu bosquejo, el Espíritu Santo empieza a soltar cosas que tú no habías pensado. Solo porque decidiste en tu corazón servir y estás enfocado en cómo ellos pueden alcanzar, pueden tener, pueden llegar, pueden ser enriquecidos, pueden ser formados. Y solo por ese corazón de servicio, la prédica empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y de repente tú dices, uy, yo debería de haber hecho una serie de esto. Sí, no eres tú, es el grande Dios que derramó grandeza en el momento en que tú dispusiste tu corazón para servir. Así es, total, amén, amén, qué bello, así es, así es. Pastor, quisiera pedirle que antes de cerrar este live, orara por nosotros, por favor. Para todos los que están conectados, tenemos una persona que ha bendecido nuestras vidas, el pastor Rubén Peña de la iglesia Cornerstone en Querétaro, México, eh, un amigo del corazón, un pastor cercano a nosotros, un mentor, un consejero, y ahí está una persona que indudablemente debemos tener en Cartagena otra vez urgente. Así que prepárense pronto, esperamos en Dios muy pronto este año tenerlo con algunas cosas de parte del corazón de Dios. Así que los que están en otras ciudades y en otras iglesias, cuando escuche que Rubén Peña y su combo viene, Y claro, claro que sí. Mire con lo que está diciéndole mi hija ahí, que mude ese pastor.
A mi esposa, la pastora Leti, le encanta, está enamorada de Cartagena, le gusta la ciudad. Pero yo me di cuenta que el día que los llevé a Turbaco le encantó la vista, el clima, todo eso. Entonces hay que conseguirles una enramada en Turbaco, algo por ahí arriba. Muy bien. No sé cómo le vas a hacer con las motos, porque mi mujer se espanta con las motos, pero hasta en Turbaco llego. Total. Por favor, bendíganos. Mire, al liderazgo que está conectado a Comunidad Renovo, creo que esta palabra ha transformado la manera de cómo concibe servir a los servidores que están conectados a nuestro liderazgo, ha cambiado la manera de cómo verse a sí mismos, cómo ver el trabajo, e impresionantemente no podríamos crecer si no servimos. Yo creo que es algo bravo para la palabra que hemos recibido de parte de Dios para este año y lo que hoy en esta séptima noche, este séptimo fundamento ha traído el Señor a través de usted. Muchas gracias.